Buen día. Bueno, estamos. Buenos días. Buenas y santas. Buen día. Bueno, ahí aparezco en las dos, pero esta cámara siempre se apaga, últimamente se está apagando, así que dejo la del celular también. Aparezco con los pelos parados. Esto después de bañarse hay que peinarse, es la teoría. Ahí está. Bueno, muy bien. Buen día. Buen día, buen día. Bueno. Bueno, vamos con lo nuestro, que estábamos hablando sobre, creo que renal, lo último que estábamos contando era, no era renal, lo último que estábamos hablando era, sí, dentro de renal, estábamos hablando de equilibrio ácido-base, y terminamos eso, así hablamos de reproductor masculino y femenino, así podemos hacer eso hoy. Entonces, ahí está, interno. Ahí está. Y lo compartimos. Bueno, lo que habíamos contado el otro día, o que estábamos contando, era que, ¿dónde está? Interno. ¿Dónde está el interno? Acá está. Ahora sí. Habíamos contado un poquitito del agua, de los iones principales del organismo. Y ahí está. Bueno, principales iones y equilibrio ácido básico. Habíamos contado que eran cuáles eran los buffers, relación ácido-base, y de eso estábamos hablando. ¿Sí? Acá, listo, está acá. Y contábamos, me voy a buscar yo a mí. Yo a mí, acá estoy yo. Yo a yo. Ahí está. Entonces, ahora sí. Habíamos contado cuáles eran los buffers, ahí está, bicarbonato, proteínas, o sea, su forma buffer y lo que neutraliza. Perfecto. Bueno, esto quería que comprendamos lo siguiente, que es el dióxido de carbono. Nosotros fabricamos dióxido de carbono permanentemente y agua permanentemente. O sea, son dos cosas que fabricamos todos los días, todo el día. ¿Por qué fabricamos dióxido de carbono y agua permanentemente? Es una pregunta para vosotros. En el metabolismo, Sí. en las rutas metabólicas, por Sí, ejemplo, en la metabólicas, glucosa pero hay una que nos hace fabricar todo el día dióxido y agua. y la producción de ATP en la parte de la respiración celular. Respiración celular, o sea, vivir, obtención de ATP a partir de oxígeno y nutrientes, dióxido y agua. Ahora, cuando sumamos dióxido más agua, si lo sumamos, ¿qué obtenemos? El ácido carbónico. Ácido carbónico, 10 puntos. Ahí está. CO2H2O. CO2. Ahí tengo CO3, porque CO2 más el O del H2O. CO3. Y H2, H2. H2, CO3. Que es lo mismo que dice ahí. H2, CO3. Solo que le dicen un orden y ahí le dicen otro. Pero ahora es otro compuesto. Agua más dióxido forman bicarbonato, forman ácido carbónico. A su vez el ácido carbónico se disocia para formar ¿qué?
Si se disocia, lo mismo de antes. No, se disocia. Y disociarse es esto. Esto es disociarse, que pierde el ácido que pierde su protón. Eso es una disociación. En cambio, esto es una reacción El bicarbonato reversible. de sodio. ¿Cómo? El último es bicarbonato de sodio. Sí, no, de sodio, espera, ahí vamos. Esto que está acá es una reacción que tiene bidireccionalidad, lo que no quiere decir que cuando el bicarbonato se transforma en dióxido de agua, se está disociando en dióxido de agua, se está transformando en dos compuestos. En cambio acá se está disociando el protón del bicarbonato. ¿Está bien? El protón es un ion positivo. Y en el cuerpo, el protón puede ser intercambiado por por sodio, perdón. Puede ser intercambiado por sodio y entonces nos queda bicarbonato de sodio, que es una forma estable, a ver, es una forma estable del bicarbonato. O sea que el bicarbonato puede disociarse, perder su protón y unirse a sodio. Esta reacción también también es reversible. Entonces, tengo que agregar sodio. Entonces, esta reacción es reversible también. Entonces, esto que me queda más o menos así, bicarbonato, le agrego sodio, me queda bicarbonato de sodio, pero en el camino inverso, el bicarbonato pierde el sodio, gana protón, ¿está bien? Y puede transformarse de nuevo en bicarbonato más protón y transformarse en ácido carbónico e incluso disociarse en agua y dióxido. Esto que me permite, todo este sistema, me permite ir hacia un lado y a otro, y entonces, primero me dice lo siguiente, cuando tengo mucho bicarbonato, si hay mucho bicarbonato en el cuerpo, porque por ejemplo respiro, estoy hiperventilando, por ejemplo, y entonces fabrico mucho dióxido de carbono, o por cualquier motivo que no puedo eliminar entonces el dióxido de carbono aumenta en el plasma. Y el aumento de dióxido de carbono en el plasma se ve asociado con un aumento de la acidez del plasma. ¿Por qué se ve asociado con una acidez del plasma? Porque el bicarbonato, porque el dióxido de carbono se transforma en ácido carbónico. O sea que en esta reacción, o sea que yo acá lo voy a dibujar acá, me parece mejor. Claro. Entonces, si yo tengo bicarbonato, y lo puedo dibujar acá. H, bueno, si voy a dibujar así, no vale que no dibuje nada. Entonces tengo bicarbonato, agua, bueno, y bicarbonato, perdón, y dióxido. Esto me da una reacción que es reversible, que puede ir en los dos sentidos, la cataliza la anhidrasa carbónica, y el resultado de esto es ácido carbónico. A su vez el ácido carbónico, también en una reacción reversible, se transforma en bicarbonato
más protón. A su vez, el bicarbonato con sodio puede transformarse en bicarbonato. Perdón, acá me falta un 2. Puede transformarse en bicarbonato de sodio. Esto con sodio. Reacción que también es reversible. Sodio. Bueno, no puedo dominar bien en la lapicera, pero este es un sodio. Entonces, bicarbonato de sodio, que también es una reacción reversible. Y entonces, ¿qué pasa acá? Esto me está diciendo que yo puedo ir en uno u otro sentido de las reacciones. O sea que puedo ir hacia acá o hacia acá. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo mucho dióxido? Por ejemplo, estoy respirando muy rápido, ¿no es cierto? Y fabrico mucho dióxido. Por ejemplo, salí a correr, para poner algo más simple. Corrí. Corro, fabrico mucho dióxido. ¿Por qué fabrico mucho dióxido? ¿Por qué si salgo a correr fabrico mucho dióxido? Porque aumento mi sistema circulatorio, mi riego circulatorio. Aumenta mi El frecuencia, corazón bombea más rápido. aumenta mi frecuencia respiratoria Ah, y lo más veces por minuto, porque las necesidades corporales son mayores, por supuesto, porque estoy fabricando más ATP y más agua, y entonces, bueno, condición que estoy fabricando ATP, agua y dióxido. Entonces tengo mucho dióxido. Como tengo mucho dióxido, entonces tengo mayor transformación a ácido carbónico. Acá me falta un 3. Bueno, acá me falta un 3 y dibujo un perro. No sé por qué no puedo dominarlo. No sé por qué. Bueno, entonces, acá un 3, no importa, pero vamos a ver si lo puedo empezar. Entonces lo que digo es, ahí está. Si tengo mucho dióxido, fabrico mucho ácido carbónico y por ende se disocia mucho y tengo muchos protones. O sea que cuanto más ventilo, más acidosis tengo. Por este sistema, tengo más acidosis. Se produce más protón cada vez que tengo dióxido. Por eso, si aumenta la ventilación, mi cuerpo tiende a entrar en acidosis. ¿Está bien? Por este motivo, es decir, fabrico más ácido. El ácido carbónico que tiende a disociarse, pero ya por decir esto, se fabrica más ácido, que es este. Cuando tengo más dióxido, fabrico más ácido. ¿Está bien? Cuando tengo más dióxido, fabrico más ácido. Entonces, el aumento de dióxido de carbono me lleva a que se acidifique el plasma. ¿Se entiende el por qué? Mayor cantidad de dióxido, mayor cantidad de ácido carbónico. Por ende, mayor cantidad de acidez. Por ende, la tendencia es a que haya acidosis. Pero el cuerpo, si hay mucho ácido, tiene la posibilidad de ese ácido que no lo está pudiendo eliminar al dióxido, no lo está pudiendo eliminar por vía respiratoria, ese ácido el cuerpo lo disocia en bicarbonato y protón, y el bicarbonato lo puede eliminar por orina y el protón también. Entonces,
puedo compensar el hecho de que se me fabrique una acidosis, la puedo compensar eliminando por orina. El hecho de que fabrique más dióxido, lo puedo compensar eliminando por orina. Quiere decir que si uno tiene alguna patología por la cual no puede eliminar el dióxido, en la respiración, en la carrera no pasa eso, al correr no pasa eso, porque cuando bajamos la ventilación de vuelta, cuando paramos de correr, todo se normaliza y no necesitamos eliminar mucho bicarbonato por orina. Pero si tengo una patología por la cual no puedo eliminar el dióxido, entonces lo elimino por orina. ¿Está bien? Por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva que me impide la liberación del dióxido al ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Lo puedo liberar por vía urinaria. El dióxido se puede eliminar por vía urinaria. ¿Cómo? En forma de bicarbonato, luego de haber pasado por ácido carbónico. O sea que, en este sentido, esto puede ir para este lado. Ahora imaginemos que en lugar de haber mucho ácido carbónico, en vez de, de haber mucho dióxido de carbono, hay mucho ácido en el cuerpo, es decir, hay muchos protones en el cuerpo. Si hay muchos protones en el cuerpo, porque por ejemplo tengo otros ácidos orgánicos, como puede ser por ejemplo el beta-hidroxibutirato. Entonces fabrico beta-hidroxibutirato, que es un ácido, o ácido beta-hidroxibutírico, y como ese ácido está en la sangre, yo acá pongo ácidos, cualquier ácido de la sangre, que hubiera en la sangre, puede ser cualquier ácido orgánico que fabrica el cuerpo. Por ejemplo, un diabético fabrica muchos ácidos orgánicos si no está bien controlado. Un ácido orgánico me da como resultado de estar en la sangre por disociación, me da protones. Como tengo protones, los protones los puedo unir a bicarbonato, transformarlo en ácido carbónico, el ácido carbónico transformarlo en agua y bicarbonato, y el bicarbonato eliminarlo por respiración. O sea que un diabético podría, ventilando un poquito más rápido y eliminando dióxido, podría deshacerse de los protones que sobraran con este sistema. El agua se va por orina y el dióxido se va por vía respiratoria. Quiere decir que puedo neutralizar los ácidos orgánicos de esta manera. O sea que una acidosis podría solucionarla de esta manera, deshaciéndome de bicarbonato y agua, aumentando la ventilación. Yo antes les había dicho, uno que hiperventila aumenta el dióxido, perdón. Cuando hipoventilan aumentan el dióxido. Cuando uno no ventila bien, aumenta el dióxido. O sea, la hiperventilación, al revés, se deshace del dióxido. Pero igualmente es lo mismo, lo que estoy diciendo es que este sistema, cuando uno fabrica mucho dióxido, porque no lo puede intercambiar, porque lo fabrica de más, o porque lo fabrica más con una actividad física, por ejemplo, o porque no se puede deshacer de él porque tiene una enfermedad obstructiva, cualquier cosa que aumente el dióxido se puede eliminar en forma de bicarbonato por orina. Cualquier cosa que aumente los protones puede aumentar la liberación de dióxido por vía respiratoria. Es decir, que estos estados en los cuales uno tiene acidosis, esta acidosis se llama acidosis respiratoria cuando aumenta el dióxido, y acidosis metabólica cuando aumentan los protones por ácidos orgánicos. Estas dos acidosis se pueden compensar, el cuerpo las puede compensar, ya sea por vía respiratoria o por vía urinaria. O sea que las acidosis metabólicas las compensa el pulmón, y las acidosis las metabólicas las compensa el pulmón, y las acidosis de origen respiratorio las compensa el riñón. No sé si se comprende el concepto. El concepto es que la idea es mantener siempre los niveles de protones en la sangre estables, y para eso hay un sistema entonces que es este. Sabemos que cuando aumenta el dióxido van a aumentar los protones porque se fabrica más ácido carbónico, pero el riñón tiene la capacidad de deshacerse de esos protones y del dióxido y del bicarbonato.
Y en la forma inversa, si aumentan los protones desde el punto de vista metabólico, porque se fabrica mucho ácido orgánico que no sea ácido carbónico, entonces el bicarbonato lo neutraliza, se transforma en ácido carbónico, y ese ácido carbónico se transforma en agua y dióxido, y puede ser eliminado el dióxido por vía respiratoria. Entonces ve cómo hacia uno y otro lado se puede ir. Lo mismo pasa cuando hay exceso de bases. Cuando hay exceso de bases es al revés. Cuando hay mucho bicarbonato, eso se llama alcalosis. ¿Está bien? Cuando hay mucho bicarbonato, también se puede hacer esto mismo, aumenta el bicarbonato y se lo puede eliminar por vía respiratoria. ¿Está bien? Eso se llama alcalosis. Entonces, cuando aumenta el bicarbonato puede aumentar por una cuestión, por una cuestión metabólica, del metabolismo que fabrica más ácido carbónico, o por una cuestión respiratoria cuando hay poco dióxido. Es decir, cuando eliminamos mucho dióxido, entonces se fabrica poco ácido carbónico, o sea, no se fabrica esto. Cuando hay poca, pero un poquitito, ¿no? Cuando hay, aumenta el dióxido cuando, aumenta el bicarbonato cuando hiperventilamos, digo bien, sí, aumenta. Alcalosis es mucho, sí, perfecto. Aumenta el bicarbonato cuando ventilamos de más, o bien cuando fabricamos mucho bicarbonato en el organismo por cuestiones metabólicas. En ese sentido, podemos deshacernos del bicarbonato de la misma manera, por vía renal o por vía respiratoria. Quiere decir que este sistema nos permite ir en uno u otro sentido, de acuerdo a la necesidad que tengamos que deshacernos o no de bicarbonato o de protones, o de dióxido, que sería lo mismo que transformarlo a bicarbonato. O sea que nos podemos deshacer, es decir, esto es un juego que va en uno u otro sentido. Entonces voy a tener que borrar ahí porque recordemos este dibujito, cómo vamos para un lado y el otro, y ahora les muestro. Ahí está. Entonces ahora, ven, ahí tengo los ejemplos, ven, ahí está, de lo que hacemos, ¿ven? Tenemos acidosis metabólica, ¿está? Como en una diabetes. En la acidosis metabólica aumentan los ácidos orgánicos. ¿Cómo se compensa? Hiperventilando, como decíamos recién. Aumenta la ventilación, nos deshacemos del dióxido, y acá la relación base-ácido se modifica. Dijimos que la relación base-ácido es 20:1. Acá la relación base-ácido es 10:1. Esto es acidosis. ¿Cómo se compensa la acidosis? Hiperventilando. La alcalosis, una persona que vomita, por ejemplo, ahí está pérdida de alcalosis, pérdida de ácido. Esta es por pérdida de ácido. Cuando se pierde ácido, entonces aumenta el bicarbonato. Aumenta el bicarbonato. Hay una relación más base que ácido. La relación aumenta de 30 a 1.5, que antes era 20:1. La relación base-ácido aumenta. ¿Y qué es lo que hago? Hipoventilo. Aumento el dióxido y fabrico más bicarbonato. Alcalosis metabólica. Acidosis respiratoria, personas que no pueden deshacerse del dióxido de carbono. Aumenta el dióxido, aumenta 30 a 1.5, esa relación que era 20:1. Quiere decir que, por ende, hay mayor disminución, hay una relación menor no, acá está mal, porque la relación es, esta es una acidosis, es al revés. Esta es 10:0.5 y esta es 30 a 1.5, porque esto es una acidosis, porque baja la cantidad de bicarbonato respecto del ácido. Y se compensa, claro, acá no está bien, baja la cantidad de bicarbonato respecto del ácido, y este se compensa con excreción urinaria del bicarbonato
en realidad lo que se secreta es el bicarbonato que proviene del ácido carbónico. Por eso hay excreción de orina ácida, que lo habíamos visto en el dibujito. El bicarbonato más el protón se eliminan por orina. O sea que lo que se elimina es el ácido carbónico. Y la alcalosis respiratoria, que se da cuando hiperventilamos, eliminamos mucho dióxido, es al revés de esto, es decir, aumenta, es una alcalosis, aumenta el bicarbonato, disminuye el ácido, y lo que se hace es secretar mucho bicarbonato, se excreta el bicarbonato en orina y se compensa. Entonces fíjense cómo acidosis. La acidosis la puedo solucionar hiperventilando o la puedo solucionar eliminando bicarbonato y protones por orina. Y la alcalosis la soluciono hipoventilando, o sea, disminuyendo la ventilación y guardando el dióxido, o bien excretando bicarbonato por orina. O sea que las situaciones de acidosis y de alcalosis se pueden, el cuerpo las puede recuperar, las puede manejar permanentemente. Y estas cosas que están acá, no hace falta que sean tan extremas. Es decir, uno dice, bueno, una enfermedad pulmonar puede producir una enfermedad pulmonar puede producir una acidosis respiratoria. Sí, puede producir una acidosis respiratoria, pero puede uno tener una enfermedad pulmonar en la que no haya totalmente una acidosis respiratoria, pero que hay una tendencia a tenerla. El organismo eso lo corrige. O sea que el organismo corrige permanentemente nuestra acidosis y nuestra alcalosis, ¿no es cierto? De acuerdo a que sea metabólica o respiratoria, la corrige con el sistema respiratorio o con el sistema urinario. O sea que el sistema urinario, porque todo esto venía a cuento que el sistema urinario, del que estamos hablando, tiene como función el compensar el equilibrio ácido-básico, que era una de las funciones que habíamos contado de los riñones, de la función. Nosotros habíamos dicho que cuando fabricábamos orina teníamos la función, o se cumplía la función de mantener el equilibrio ácido-básico. Bueno, se mantiene el equilibrio ácido-básico justamente porque tanto la respiración como la emisión de orina pueden corregir justamente estados de acidosis o estados de alcalosis. ¿Está bien? Entonces eso era compensado de equilibrio ácido básico. Entonces ahí veíamos con respecto al riñón, la tarea del riñón. Entonces acá en estas diapositivas lo que veíamos son tareas del riñón relacionadas con su función de emisión de orina, que eran estas. Entonces teníamos regulación del equilibrio hídrico, por eso habíamos hablado de esto, ya esto lo vimos la semana pasada. Después teníamos regulación de la presión arterial, por eso habíamos visto esto, también por el mismo sistema de fabricación de orina. Después tenía otros sistemas, que era la vasoconstricción, la sed, pero mantenía por la emisión de orina la presión. Luego teníamos la mantención hídrica, decíamos antes, y la mantención de electrolitos, esto es por reabsorción y secreción tubular. Y por último, equilibrio ácido básico con los buffers que se pueden eliminar por orina, como bicarbonato solo o como ácido carbónico. Entonces ahí teníamos la función renal de mantención de las distintas cosas que habíamos contado al principio de la charla cuando hablamos de qué hacía el riñón con la orina. Por último, el riñón, decimos que, ya que estábamos terminando, decimos el riñón fabrica en su aparato yuxtaglomerular, ya hemos visto todo lo que es la función urinaria, y entonces decimos en el aparato yuxtaglomerular, el riñón fabrica eritropoyetina. ¿Qué es la eritropoyetina? La eritropoyetina es una hormona que tiene actividad sobre la médula ósea, específicamente sobre las células
sobre las células madre, células progenitoras, y ¿qué hace sobre esas células madre? Lo que hace es estimular el viraje, en lo que hace es estimular el viraje de diferenciación hacia glóbulos rojos. En la médula ósea, las células madre se dividen constantemente y dan origen a células de la sangre. Las células de la sangre son de 3 tipos: la serie blanca, la serie roja y las plaquetas. Bueno, para que una célula madre se transforme en serie blanca, serie roja o serie plaquetaria, tiene que haber algún estímulo. Bueno, un estímulo importante para la fabricación, para que las células madre viren hacia la serie roja, es la eritropoyetina. Y quien fabrica la eritropoyetina es el riñón. ¿Y dónde se fabrica en el riñón la eritropoyetina? En el aparato yuxtaglomerular, que está ¿dónde? Está en la unión de la arteriola aferente con el túbulo contorneado distal. Y ese aparato yuxtaglomerular, ¿por qué fabrica la eritropoyetina? La fabrica, ya nosotros habíamos visto que fabricaba renina, ahora estamos hablando que fabrica eritropoyetina. ¿Y por qué fabrica eritropoyetina? Porque ese aparato yuxtaglomerular puede sensar los niveles de oxígeno de la sangre. Y el sensado de niveles bajos de oxígeno en la sangre estimulan a las células yuxtaglomerulares a sintetizar y liberar eritropoyetina. Esa eritropoyetina circula en el torrente sanguíneo y en la médula ósea estimula a las células madre a transformarse en serie roja. Cuando una persona tiene circunstancias en las cuales su oxígeno sanguíneo circulante disminuye, entonces aumenta la cantidad de eritropoyetina y aumenta la cantidad de glóbulos rojos. Eso se llama poliglobulia. Ejemplos de esto hay 2 muy simples y bien entendibles. Uno es el fumador crónico. El fumador crónico fuma y suele tener niveles más bajos de oxígeno en su sangre, y entonces el aparato yuxtaglomerular fabrica eritropoyetina en mayor cantidad, y los fumadores, si miran sus análisis de sangre, van a ver que tienen los niveles de glóbulos rojos un poco más altos, o en los límites más altos de los normales, porque tienen esa característica de fumar. Y lo mismo pasa en la altura. En la altura, una persona va a la altura y entonces el organismo tiene un menor aporte de oxígeno, porque la cantidad de oxígeno que hay, de moléculas de oxígeno que hay en el ambiente, es menor porque hay menor cantidad de todas las moléculas. Es decir, la presión parcial de oxígeno es la misma, pero no, la presión parcial de oxígeno en realidad disminuye, porque disminuyen todas las presiones. Disminuyen las presiones generales porque hay menor volumen de aire en la altura. Eso hace que haya menos oxígeno, y por lo tanto el organismo recibe menos oxígeno, y como consecuencia de recibir menos oxígeno, entonces el aparato yuxtaglomerular estimula la síntesis de glóbulos rojos. Una persona que va a la altura, los primeros días siente más cansancio, más fatiga, pero eso se va corrigiendo con el correr del tiempo, primero de los días, las semanas y después de los meses, se va corrigiendo en la medida que el aparato yuxtaglomerular fabrica mayor cantidad de eritropoyetina, y entonces la médula ósea fabrica mayor cantidad de glóbulos rojos. Entonces ahí tenemos la eritropoyetina como hormona estimulante de la progenie roja, producida esa eritropoyetina por el aparato yuxtaglomerular. Bien. ¿Qué más hace el riñón? El riñón fabrica prostaglandinas. Las prostaglandinas son
Dijimos, son eicosanoides, tienen función hormonal, por supuesto. Tienen función hormonal, por supuesto, porque circulan en el torrente sanguíneo, claro. Entonces, todo lo que circule en el torrente sanguíneo y tenga esperen que estoy viendo acá, ahí está, no sé qué apreté, que se me fue la imagen, bueno, pero igual es lo mismo porque lo que tenía que hacer era contarles. Entonces digo que todo lo que tiene que circular en el torrente sanguíneo y tiene actividad por ahí a distancia, eso le llamamos hormona. Y entonces el riñón fabrica estas hormonas que son prostaglandinas. Ahora, ¿quién fabrica las prostaglandinas renales? El aparato juxtaglomerular. Lo tengo buscando, a ver si tenía una diapositiva de eso, que la busque la máquina mientras tanto. Bueno, decía entonces, las prostaglandinas renales, ¿las fabrica quién? Las fabrican el aparato juxtaglomerular, pero también, además de fabricarlas el aparato juxtaglomerular, también la fabrican otras células del riñón. Por ejemplo, las células del endotelio renal y las células del mesangio renal. El mesangio, dijimos que era la estructura que se encuentra entre el ovillo capilar glomerular. El mesangio tiene células que se llaman células mesangiales, que fabrican ese mesangio, y esas células mesangiales también fabrican prostaglandinas. O sea que las prostaglandinas renales no son solamente producidas por el aparato juxtaglomerular, sino que también las fabrican otras partes del riñón. ¿Y cuáles son las funciones de esas prostaglandinas? O sea, ¿para qué sirven esas prostaglandinas? Bueno, en el propio riñón tienen actividad. ¿Qué hacen? Modifican el flujo renal. Modificar el flujo renal implica modificar la cantidad de filtración glomerular que se produce. Es decir, si el flujo renal aumenta, entonces aumenta la filtración glomerular. Si el flujo renal disminuye, entonces disminuye la filtración glomerular. O sea que esas prostaglandinas tienen acción local inicialmente. ¿Está bien? O sea que controlan el flujo de orina, pero también tienen actividad sobre la presión arterial. Es decir, modifican la actividad de los músculos lisos vasculares generales, de modo tal que modifican la presión arterial, modificando los vasos sanguíneos. O sea que esas son, digamos, actividades básicas de las prostaglandinas renales. ¿Está bien? Bien. Entonces, modificación de la presión, modificación del flujo y por ende modificación de la orina, son funciones básicas de las prostaglandinas, que son eicosanoides que sintetizan entonces el aparato juxtaglomerular, el endotelio vascular y las células mesangiales. Bien, hasta ahí entonces hemos dado un pantallazo del riñón y sus funciones. Una palabra nos quedó una palabra, bueno, ahora cuando yo pensé que ahora terminaba y estiraba para terminar, porque faltan medio minuto, pero me falta hablar una palabra de orina, de vejiga. Ahora cuando volvemos hablamos de vejiga, ¿de acuerdo? Así que bueno, ahí está. Entonces ahora, listo, hay un minuto, ahí se corta, así que nada, lo corto yo y seguimos en 10 minutos.